Para todo. Porque lo que acabo de ver en el derbi aragonés me ha dejado sin palabras. Y eso, conmigo, no pasa casi nunca. Llevo años siguiendo el fútbol español, llevo años viendo derbis, llevo años contándoos lo que pasa dentro y fuera de los campos. Pero lo de hoy es diferente, lo de hoy se sale de cualquier guión. Lo de hoy va a quedar grabado en la memoria del fútbol aragonés durante mucho tiempo. Y no precisamente por razones bonitas, porque cuando piensas en un derbi, piensas en goles, piensas en celebraciones, piensas en jugadas que se recuerdan para siempre. No piensas en esto, no piensas en lo que voy a contarte ahora mismo. Y sin embargo aquí estamos, hablando de algo que nunca debería haber pasado, algo que dejó a todo el mundo sin palabras, algo que en cuestión de minutos estaba en todas las redes, en todos los grupos de WhatsApp, en todas las conversaciones, porque hay momentos en el fútbol que trascienden el deporte. Y lo de hoy fue uno de esos momentos. Vamos a poner el escenario primero, porque necesito que entiendas perfectamente dónde estamos y de qué estamos hablando antes de entrar en lo gordo. El derbi aragonés no es un partido cualquiera, eso ya lo sabemos todos los que seguimos el fútbol español. Pero por si hay alguien que no lo conoce bien o que no termina de entender la magnitud de lo que significa este enfrentamiento para la gente de Aragón, te lo explico. El derbi aragonés es de esos partidos que paran ciudades, de esos partidos que la gente lleva semanas esperando, con el calendario marcado desde el primer día de temporada. De esos partidos donde las familias se dividen en el desayuno porque papá va con un equipo y mamá va con el otro, y los niños tienen que elegir bando antes de poder desayunar tranquilos. De esos partidos donde los grupos de amigos empiezan a mandarse mensajes el lunes antes con provocaciones y apuestas, y ya para el jueves nadie se habla. De esos partidos donde el que trabaja con alguien del equipo contrario ya sabe desde el domingo anterior que esa semana en la oficina va a ser muy larga. Porque el derbi no es solo fútbol, eso es lo que hay que entender. El derbi es mucho más que 11 jugadores corriendo detrás de un balón. Es identidad, es historia, es orgullo, es todo lo que una ciudad lleva dentro y que solo sale completamente a la superficie cuando los dos equipos se miran a la cara en el campo y el árbitro pita el inicio. Y hoy, ese campo, ese partido tan esperado, tan cargado de historia y de emoción, fue el escenario de algo que nadie tenía en el guión, algo que nadie quería ver, algo que sin embargo ocurrió delante de todo el mundo y que ahora mismo está en boca de toda España. El partido empezó como se esperaba, tenso, intenso, con los dos equipos dejándoselo todo desde el primer minuto, porque en un derbi no hay tiempo de calentamiento, no hay tiempo de tanteo, no hay tiempo de ver qué hace el otro y decidir. En un derbi vas a muerte desde el pitido inicial, y eso se notaba en las entradas, se notaba en las protestas al árbitro, se notaba en la cara de los jugadores, se notaba en las gradas donde la afición estaba completamente volcada empujando a los suyos. Ese ambiente eléctrico, ese ambiente que solo existe en los derbis, estaba ahí desde el primer momento, y fue creciendo, y fue creciendo, y fue creciendo, hasta que llegó a un punto en el que ya no había vuelta atrás. Y entonces cayó Tasende. Roja directa, y el Real Zaragoza se quedó con 10 hombres en el campo. Y eso, en ese momento del partido, con esa tormenta ya formada en el ambiente, con esa tensión acumulada durante todos esos minutos, es un mazazo brutal que te cambia absolutamente todo de golpe. No solo tácticamente, que también, porque de repente tienes que reorganizarlo todo en cuestión de segundos. Tienes que cerrar espacios que antes no tenías que cerrar. Tienes que sacrificar líneas que antes no tenías que sacrificar. Tienes que hacer que 10 hombres hagan el trabajo de 11 durante los minutos que queden de partido. Y eso físicamente es un esfuerzo extra brutal. Pero lo peor no es lo táctico ni lo físico. Lo peor es lo emocional. Porque cuando te quedas con uno menos en un derbi, sientes que todo se te escapa de las manos. Que el esfuerzo de toda la semana de preparación, de todos los entrenamientos, de todo el trabajo del equipo, puede irse a la basura en cuestión de minutos. Y eso duele. Duele en el cuerpo y duele en el alma. Y lo siente el portero en su portería sabiendo que ahora tiene mucho más trabajo. Y lo siente el defensa que tiene que cubrir más espacio del que puede cubrir un ser humano normal. Y lo siente la afición en las gradas rezando para que el equipo aguante. Todo el estadio cambió cuando cayó Tasende. Todo. El ambiente se transformó en algo más oscuro, más desesperado, más cargado de rabia y de frustración. Y fue en ese ambiente, con toda esa presión encima, cuando llegó el momento que nadie olvidará. El árbitro se acerca a Andrada, le saca la amarilla, y mira, hasta ahí, siendo honestos, todo entra dentro de lo que puede pasar en un partido así de caliente.
Los porteros también se calientan, los porteros también protestan, los porteros también reciben tarjetas. No sería ni la primera ni la última vez que pasa en un derbi con tanta tensión encima. Cuando estás bajo esa presión, cuando ves que tu equipo está sufriendo, cuando sientes que el partido se te escapa y no puedes hacer nada para pararlo, es normal, es humano, que los nervios suban hasta un punto donde dices algo que no deberías decir o haces un gesto que no deberías hacer. Eso lo entendemos todos, eso forma parte del fútbol. Pero lo que pasó después no tiene nada que ver con eso. Andrada no se va. Después de recibir la expulsión se queda plantado en el sitio mirando al árbitro y el árbitro le dice que se marche y nada, que no, que aquí me quedo yo. Y ahí, en ese momento, ya se veía que algo estaba a punto de pasar, que algo por dentro de ese portero estaba completamente roto y lo que pasó a continuación superó lo que cualquiera podía imaginarse. Andrada le metió un puñetazo a Pulido, así, sin más, sin dudarlo. Un puñetazo de verdad, de los de verdad, no un empujón, no un codazo en una disputa. Un puñetazo deliberado, claro, sin ninguna ambigüedad posible, delante de todo el estadio, con las cámaras captándolo desde todos los ángulos, con toda España viéndolo en directo. Y yo cuando lo vi la primera vez pensé que había visto mal, lo rebobiné, lo volví a ver, desde otro ángulo. Y sí, era real, era completamente real. Era Andrada, el portero titular del Real Zaragoza, metiéndole un puñetazo a un rival en pleno derbi aragonés, con todo el mundo mirando. Y me quedé en silencio total, sin saber qué cara poner, sin saber qué pensar. Porque hay momentos en el fútbol que te dejan en blanco, que son tan inesperados, tan fuera de cualquier guión posible, que tu cerebro simplemente no sabe cómo procesarlos. ¿A ti te ha pasado alguna vez que has visto algo en el fútbol que de verdad no te podías creer? Porque esto fue exactamente uno de esos momentos, pero multiplicado por 1000. Roja directa para Andrada, por supuesto. Eso no había ni que pensarlo, y el estadio explotó, pero no de esa manera bonita que tiene el fútbol cuando hay un gol increíble. Explotó de esa manera rara, incómoda, que solo pasa cuando ves algo que no encaja, algo que rompe todos los esquemas de lo que se supone que es un partido de fútbol. Los comentaristas en directo estaban completamente destrozados, sin palabras. Uno de ellos decía, no, por Dios, no, esto no. Con esa voz de quien acaba de ver algo que no puede estar viendo, con esa voz de incredulidad total que te dice más que 1000 análisis. Porque esa es la reacción honesta que tiene cualquier persona normal cuando ve algo así. No hay análisis posible en ese momento, no hay palabras que sirvan, solo esa sensación de que lo que acabas de ver no debería haber pasado jamás, y que ahora que ha pasado ya no hay manera de borrarlo. Y las redes se incendiaron en cuestión de segundos. El clip corriendo por todos lados antes incluso de que el árbitro terminara de gestionar la situación en el campo. Todo el mundo compartiéndolo, todo el mundo comentándolo, todo el mundo mandándoselo a sus contactos. En Twitter ardiendo, en Instagram ardiendo, en TikTok ardiendo, en todos los grupos de WhatsApp de aficionados al fútbol de toda España, ese video corriendo a toda velocidad de móvil en móvil. Y los del Madrid viéndolo. Y los del Barça viéndolo, y los de todos los equipos de España viéndolo y diciendo lo mismo. Que no se lo pueden creer, que nunca habían visto algo así, que esto es una imagen terrible para el fútbol español. Porque esto no se quedó en Aragón, esto llegó a todos lados, en cuestión de minutos. Y la pregunta que todo el mundo se estaba haciendo era la misma en todos los comentarios, en todos los mensajes, en todos los grupos. ¿Qué estaba pensando Andrada? ¿Qué pasó exactamente por su cabeza en ese momento para tomar esa decisión? ¿Cómo llega un portero profesional a hacer algo así delante de todo el mundo? Oye, si estás disfrutando de este video y quieres seguir enterándote de todo lo que pasa en el mundo del fútbol y las noticias últimas sin que nadie te lo cuente a medias, suscríbete a La Última Verdad. Aquí no nos callamos nada. Y ahora seguimos porque esto se pone todavía más interesante. Quédate porque ahora vamos a ir a todo. Al antes, al durante y al después. A lo que pasó realmente en ese partido para que la tensión llegara a ese punto. Así hubo algo entre Andrada y Pulido durante el partido que fuera calentando la situación. A lo que le viene ahora encima a Andrada, al club y a todos los que estuvieron involucrados. Y a la pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta, pero que todo el mundo está pensando. Porque esto tiene mucha más tela de la que parece a primera vista. Y aquí en La Última Verdad lo contamos todo. Todo, todo. Sin filtros y sin medias tintas. Mira, antes de entrar en el análisis quiero que hablemos de quién es Andrada.
Porque hay una tendencia cuando pasan estas cosas a convertir al jugador directamente en el villano de la historia sin conocer nada de él. Y yo no voy a hacer eso, porque aquí contamos las cosas con honestidad. Y la honestidad dice que Andrada no es un cualquiera. Es el portero titular del Real Zaragoza. Tiene una trayectoria, tiene una carrera construida con mucho trabajo y mucho sacrificio. Es un portero que ha dado muchas alegrías a su afición, que ha hecho paradas importantes en momentos clave, que ha sido un referente para su equipo cuando las cosas se pusieron difíciles. Y eso hay que decirlo también, porque si no lo dices, estás contando solo la mitad de la historia. Y media historia no es una historia, es una manipulación. Pero entonces, ¿qué pasó hoy? ¿Qué llevó a un profesional con toda esa experiencia a cruzar una línea que nunca se debería cruzar? Eso es lo que tenemos que intentar entender. Porque precisamente por eso lo de hoy duele más. Cuando alguien que tiene tanto que perder toma una decisión así, una decisión que no tiene ninguna justificación posible, la pregunta es inevitable. ¿Por qué? ¿Qué pasó dentro de ese partido para que un portero profesional llegara a ese punto? ¿Qué se fue acumulando durante esos minutos para que al final todo explotara de esa manera tan brutal y tan visible? Porque estas cosas no pasan de la nada. Nunca. Siempre hay una historia detrás. Siempre hay un proceso. Y entender ese proceso no es justificar lo que hizo, que quede clarísimo que no lo justifica, pero sí puede ayudarnos a entenderlo. Y entenderlo es importante si queremos que esto no vuelva a pasar. Y ahí es donde entra Pulido, porque en todo esto hay dos partes, y sería muy fácil señalar solo a Andrada y cerrar el caso. Pero yo no hago eso, porque Pulido también va a tener que dar explicaciones, porque estas explosiones que parecen llegar de la nada nunca llegan de la nada. Hay siempre un goteo detrás. Un goteo de pequeñas cosas que van pasando durante el partido y que el árbitro no ve o decide no sancionar. Una entrada un poco más fuerte de lo necesario aquí. Una palabra en el oído allá. Un gesto cuando el árbitro está mirando para otro lado. Una provocación pequeña, sutil, de esas que no quedan en cámara, pero que el que las recibe las siente perfectamente. Y todo eso se acumula, y se acumula, y se acumula. Hasta que en algún momento alguien llega al límite y explota. La pregunta no es si hubo provocación, la pregunta es si esa provocación justifica la reacción de Andrada. Y la respuesta es no, nunca, bajo ningún concepto. Pero el contexto existe, y negarlo sería deshonesto. Porque Andrada se enfrenta a una sanción que puede ser muy seria. Y cuando digo muy seria, no estoy exagerando, lo digo porque es la realidad del reglamento. Una agresión física a un rival en un partido oficial no es una tarjeta roja normal, no es cumplir un partido de suspensión y volver el siguiente fin de semana como si nada. Eso tiene un protocolo completamente diferente dentro del reglamento de la Federación Española de Fútbol. Hay artículos específicos que regulan exactamente este tipo de situaciones y las sanciones que contemplan pueden ir desde varios partidos hasta meses completos de suspensión. Y en este caso hay vídeo, hay imágenes clarísimas desde varios ángulos diferentes. No hay lugar a interpretaciones. El comité lo va a ver todo con total claridad y va a tener que actuar en consecuencia. ¿Tú cuánto tiempo crees que le van a caer a Andrada? Déjamelo en los comentarios porque me muero de ganas de saber lo que pensáis.